¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Eh, Como parte de esta tarea, vamos a presentar el tema de gestión de riesgos en proyecto de construcción. Somos el grupo 3, integrado por Cusihuamán Milagros, de la Cruz Capuñay Elvis, Quispe Rocío y mi persona, Sánchez Conde Alexander. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con el tema de gestión de riesgos. Como introducción tenemos que en la gestión de proyectos de construcción, los retrasos, sobrecostos y problemas contractuales son desafíos frecuentes que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos de tiempo, costo y calidad. Estos problemas suelen originarse en la presencia de incertidumbres y riesgos inherentes al entorno y a la ejecución del proyecto. Por ello, es fundamental adoptar una estrategia integral de manejo de proyectos que nos permita identificar, analizar y mitigar estos riesgos desde las etapas iniciales, asegurando un desarrollo eficiente y exitoso de la obra. Siguiente diapositiva, por favor. Para continuar con la presentación, voy a comentarles acerca de las medidas y estrategias que se tienen planteadas para prevenir riesgos en la gestión. Una de ellas es la gestión de riesgos e incertidumbres mediante la identificación temprana de riesgos, mitigación de incertidumbres y monitoreo continuo. Otra medida y estrategia es la claridad contractual y responsabilidades, en el cual se pueden definir entregables y plazos, evitar ambigüedades y una administración eficiente del contrato. Como parte de la planificación y control de alcance, tenemos tres puntos, los cuales son evitar cambios de diseños, estudios previos y un alcance bien definido. Otra medida y estrategia es la parte de la comunicación y coordinación, en el cual podemos tener en cuenta la cooperación cliente-contractor y la disponibilidad de recursos. Con respecto a la gestión financiera y de pagos, aborda los temas de pagos oportunos y presupuestos realistas. En la selección de contratistas y proveedores, vemos la evaluación de capacidades y evitar adjudicaciones por precio bajo. Una de las medidas más importantes es los análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos, en el cual se priorizan los riesgos y las simulaciones. Y como último serían los aprendizajes de casos previos, en el cual se revisa las lecciones aprendidas. Siguiente diapositiva, por favor. Como parte del plan de implementación para la gestión efectiva de incertidumbres y riesgos en proyectos de construcción, tenemos cuatro etapas. En la primera etapa se proyecta el inicio y la planificación del proyecto, en el cual se tiene como objetivo preparar el proyecto con una base sólida de gestión de riesgos desde la etapa precontractual. Como una etapa 2, tenemos la formulación y la contratación, en el cual se tiene como objetivo incorporar la gestión de riesgos en los TDR, bases de licitación y contratos. Siguiente, por favor. En la etapa 3 sería la ejecución de obra, que se tiene como objetivo controlar los riesgos activos y evitar impactos negativos en el tiempo y costo. Y como última etapa, la etapa 4 sería el cierre y lecciones aprendidas, en el cual se tiene como objetivo fortalecer la gestión futura mediante retroalimentación sistemática. Paso a dar paso a mi compañera Rocío para que pueda continuar con la parte explicativa del Risky Project. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del tema de gestión de riesgos cuantitativos aplicando el software Risky Project. Para ello, la gestión de riesgos cuantitativo convierte la incertidumbre en datos medibles, utilizando herramientas como la simulación de Monte Carlo o el análisis de sensibilidad, que permite estimar lo que son probabilidades
impactos financieros y operativos y proyectar escenarios con mayor precisión. Para poder hacer un análisis cuantitativo en el Risky Project, como primer paso se debe extraer lo que es el cronograma base del expediente técnico e importarlo al software Risky Project. Como segundo paso, se debe asignar los riesgos que se han identificado tanto en costo y cronograma en cada partida del proyecto. Como tercer paso, se debe definir lo que son la probabilidad de ocurrencia y el impacto de riesgos tanto en costo como en cronograma. Asimismo, se debe hacer un análisis cuantitativo en el costo y en el cronograma, en el cual se definen lo que son las variables de entrada, que son el costo, como el costo base, el costo mínimo, el costo máximo, al igual que es el cronograma, que es el cronograma base, el cronograma mínimo y el cronograma máximo. Que esto básicamente se define mediante un porcentaje de variación del costo o cronograma base. Mediante el Risky Project se puede obtener lo que es la simulación de Monte Carlo y asimismo analizar lo que es el costo y el cronograma mediante la curva S. Como vemos en esta curva, se presentan tres escenarios que viene a ser la curva roja, que viene a ser el tema del costo sin riesgo, que en este caso es de 18.275. En el caso de el costo base con riesgo, que viene a ser de 26.875, y el costo actual, ¿no? Que se da durante la ejecución de la obra, que es de 826.953. Y asimismo se puede ver lo que es la variación del cronograma en cuanto existe sin riesgo, en que la obra debería ejecutarse hasta el mes de julio en el año 2024, y con riesgo que debería que existe una ampliación de plazo prácticamente hasta el mes de enero del 2027. Asimismo, se ve el tema de los resultados, como se había indicado en dos escenarios, tanto con riesgo y sin riesgo, tanto para el costo, cronograma y para la fecha final del proyecto. Se puede identificar también el tema de los histogramas de frecuencia y probabilidad acumulativa que afectan los riesgos tanto en el costo como el cronograma. En este primer gráfico, que es en el costo, se tiene un costo base determinístico del proyecto que es de 18.275, 706. El costo con asignación de riesgos se extiende a un valor de 31.614.087 con un 90% de probabilidad, y la diferencia entre el costo con riesgo al 90% de probabilidad y el valor de costo base o determinístico es de 13.338.331, lo cual representa el 72.98% del costo directo. En el cronograma se tiene una duración base, según el expediente técnico, de 330 días. La duración con asignación de riesgos se extiende a 2.116 días con un 90% de probabilidad, como se indica en este gráfico. Y la diferencia entre la duración con el riesgo del 90% y el valor de duración determinístico es de 1.786 días. Asimismo, se puede ver el tema de la fecha final, en el cual el valor determinístico, según expediente técnico, es que la obra finaliza en 27 de julio de 2023. La fecha final con asignación de riesgos se extiende al el 17 de junio de 2028, con un 90% de probabilidad. Y la diferencia entre el tiempo con riesgo al 90% de confiabilidad y el tiempo base determinístico es de 5 años. Asimismo, mediante el programa se puede ver el tema de los riesgos que tienen mayor impacto tanto en costo y cronograma. Como se observa en el primer gráfico, en el costo se tienen los riesgos más incidentes, que es factores climáticos, incumplimiento de estándares de seguridad y salud, y lo que es gerente de proyecto solicita un premio por asignación.
Como se puede ver, se identifica el porcentaje de probabilidad, impacto y la prioridad de riesgo. Igualmente, en lo que es el cronograma, se identifica los riesgos con mayor impacto, que en este caso también son los factores climáticos, la desviación alterna peatonal, que también se identifica la probabilidad de impacto y la prioridad de riesgo. Y todo ello con el fin de poder hacer un plan de mitigación frente a estos riesgos con mayor impacto. Como conclusión de la gestión de riesgos en los proyectos de construcción, tenemos que a través de la gestión de riesgos inadecuada puede llegar a cambios negativos en lo que es el alcance, tiempo, costo y calidad de un proyecto. La gestión efectiva de las incertidumbres es clave para evitar que se conviertan en problemas graves y potenciales arbitrajes. Una planificación rigurosa y una gestión proactiva de riesgos e incertidumbres, junto con contratos transparentes y una administración eficiente, son pilares para mitigar los problemas comunes que afectan al desempeño de los proyectos. Al identificar los riesgos con el mayor impacto potencial y la probabilidad más alta, las organizaciones pueden dirigir sus recursos limitados hacia donde sean más efectivos para proteger sus objetivos. Y los resultados cuantitativos, como los rangos de costos esperados o probabilidades de finalización de un proyecto, ofrecen una forma clara y transparente de comunicar el nivel de riesgo. Este enfoque de gestión de riesgo permite a los líderes y gerentes comprender el impacto financiero y operativo real de los riesgos. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, como segundo punto tenemos la gestión de riesgos en la construcción del campamento del terminal portuario multipropósito de Chancay mediante la metodología AMFE. Bueno, la metodología AMFE o análisis de modos de fallas y efecto es una herramienta estratégica que permite anticipar riesgos y reducir su impacto en proyectos. En este caso se aplicó en la construcción del campamento del terminal portuario multipropósito de Chancay, evaluando causas, efectos y medidas preventivas frente a posibles fallas. Gracias a esta metodología se pudo establecer una escala de prioridades para intervenir, optimizando el uso de recursos y mejorando la eficiencia económica del proyecto. Las palabras claves aquí serán construcción, riesgo, falla, AMFEE y eficiencia. Bueno, en la parte de la introducción tenemos que en el Perú, la gestión de infraestructuras aún se basa en un enfoque reactivo, con intervenciones que ocurren cuando ya existen fallas evidentes, lo que eleva los costos y compromete en la seguridad. Ante esto, el análisis de modos de falla y efectos se presenta como una metodología preventiva clave. Su aplicación permite identificar, clasificar y priorizar riesgos estructurales mediante indicadores como severidad, ocurrencia y detección. Este artículo propone aplicar el AMFE en la construcción de campamentos para terminales portuarios como el de Chancay, demostrando cómo esta herramienta ayuda a prevenir fallos, optimizando recursos, mejorando la seguridad, garantizando la calidad y cumpliendo los plazos del proyecto. Como objetivo, bueno, objetivo general tenemos aplicar el análisis de modo y efecto de fallas como metodología de inspección visual para determinar el nivel de fallos en la construcción del campamento del terminal portuario multipropósito de Shanghái. En los objetivos específicos tenemos desarrollar un esquema de inspección visual para identificar las anomalías, causas y efectos más frecuentes aplicando la metodología. Como segundo objetivo tenemos determinar el nivel de daño en la edificación y como tercer objetivo, implementar una acción correctiva. Para la metodología AMFE, bueno, tenemos que la metodología AFME es una potente herramienta estratégica para anticipar riesgos. Es preventiva, sistemática y cuantitativa. Además, nos permite identificar fallos potenciales antes de que ocurran, evaluando causas, efectos y priorizando acciones. En este proyecto aplicamos el AMFE para garantizar fiabilidad en la construcción del campamento portuario de Chancay. Su principal valor radica en convertir la incertidumbre
planes correctos, desde fallos técnicos hasta desviaciones presupuestarias. Este enfoque no solo mejora la seguridad, sino también que optimiza recursos y tiempo. En las etapas del análisis AMF. Bueno, dividimos el AMF en 5 etapas. Ahora veremos las 3 primeras. Tenemos estructuración, inspección visual e identificación de causas y efectos. En la etapa 1 se estructuró el análisis AMF identificando los paquetes de trabajo del campamento como oficinas, comedor, etc. Y elaborando una matriz técnica de fallos. Esto incluyó funciones, modos de fallos, causa y efectos, validada con planos y entrevistas. El resultado permitió una primera estimación cuantitativa de riesgos para calcular el RPN. En la segunda etapa, se realizó una inspección visual de los 9 paquetes del campamento para verificar el estado físico y funcional de los elementos críticos. Se detectaron fallas visibles, omisiones de seguridad y riesgos no controlados, como la interrupción de servicios o desviaciones constructivas. Esta información permitió ajustar los valores, ocurrencia y detección en la matriz AMFE, mejorando la precisión en la priorización de riesgos y sustentando futuras acciones de mitigación. En la tercera etapa profundizamos y nos preguntamos, ¿por qué ocurren estos fallos? Hallamos causas raíz con diseños insuficientes o ausencia de planificación detallada. Estos hallazgos son la base para cuantificar el riesgo. En la etapa 4, transformamos riesgos cualitativos en valores medibles. Usamos el índice de prioridad de riesgos o RPN, que se calcula utilizando 3 variables. Severidad, en donde el impacto de fallo va de 1 a 10. Ocurrencia, que mide la probabilidad de que ocurra, igual se va de 1 a 10. Tenemos detección, que es la dificultad para detectarlo a tiempo, también contando del 1 a 10. Un RPN mayor a 150 es crítico, exige acciones inmediatas. Entre 70 y 150 es moderado y bajo 70 es aceptable. Por ejemplo, un corte de energía presenta severidad igual a 9, ocurrencia igual a 6 y detección igual a 5. Esto tiene un RPN de 270, es decir, que es crítico. Con esta métrica podemos enfocar nuestros esfuerzos donde más importa. Aquí se identificaron un total de 58 riesgos potenciales distribuidos entre los componentes del proyecto. De estos se clasificaron 7 riesgos como críticos, 21 riesgos como moderados y 30 riesgos como bajos. En los elementos críticos también identificamos 3 focos críticos. En el cronograma, los paquetes como oficinas y lavandería carecían de una planificación detallada. Esto genera retrasos en cascada, eh, equivalente a los números de prioridad de riesgo alto por severidad. Es así como se estableció la solución de establecer cronogramas por subactividades con un control semanal. En lo que es costos, encontramos desviaciones en sistemas de energía y agua. Por falta de control del valor ganado, la solución es actualizar la línea base y aplicar el EVN continuo. Riesgos operativos, como no activar planes ante lluvias o inflación, así se implementó como solución tener reservas de contingencia y actualización quincenal de la matriz de riesgos. Estos riesgos sin mitigación hubiesen paralizado el proyecto. El plan de mitigación, tenemos la tabla 1, donde para los riesgos críticos creamos un plan correcto. Unos ejemplos que presentamos es que para el R1, para el riesgo 1, lo que equivale a corte de energía con un RPN de 270, aquí rediseñamos el sistema eléctrico con redundancia y pruebas de grupos electrógenos. El responsable es el ingeniero eléctrico y su plazo es de 30 días. Para el riesgo número 3, que es desviación presupuestal con un RPN de 180, implementamos un control periódico del valor ganado, teniendo como responsable al gerente financiero y un plazo de 15 días. Así también para el riesgo 5,
que equivale a la inacción ante riesgos, con un RPN de 150. Actualizamos la matriz de riesgos cada 15 días. Asignando al PMO como responsable de la Oficina de Gestión de Proyectos. Cada acción reduce el RPN y protege el costo, plazo y calidad. Bueno, continúa mi compañero. El riesgo es dinámico, exige monitoreo constante. Seguimos así el ciclo del PMBOK. Cada 15 días revisamos nuestra matriz FMA y verificamos acciones. Mensualmente reasignamos valores de severidad, ocurrencia y detección, usando análisis PESTEL y juicio de expertos. Trimestralmente reportamos con dashboards. Si un riesgo baja su RPN, lo reclasificamos. Si sube, reforzamos acciones y así evitamos sorpresas. Se revisaron los riesgos con RPN mayores o iguales a 70, verificando si se implementaron las acciones de mitigación. Luego se revaloran los valores de severidad, ocurrencia y detección, según las nuevas condiciones. Si el RPN bajó, el riesgo se reclasificó como moderado o bajo. Si no, se reforzaron o replantearon acciones. Además, se registraron nuevos riesgos surgidos en obra o por factores externos y se actualizó el plan de respuesta. Continuando con la exposición, procedemos a profundizar acerca de los indicadores de evaluación, pues medimos la eficacia con 4 indicadores claves. La actualización del RPN, ya que se analizó el 100% de riesgos críticos revisados cada 15 días, la ejecución de las acciones, de las propuestas, más de un 90% fueron implementadas trimestralmente, el tiempo de reacción, ya que se intervino en menos de 7 días desde que se detectó el riesgo, y finalmente, nuevos riesgos, los cuales fueron registrados inmediatamente, debido a que su número varía por cada fase. Estos KPIs aseguran que no solo planeamos, sino que actuamos. Etapa 5. Nivel de daño. Finalmente, la última de las etapas de análisis, la etapa 5, se traduce el RPN a daño tangible. Así es como clasificamos los impactos en leve, que se podrían considerar como servicios recuperables con horas, por ejemplo, una sobrecarga eléctrica puntual; impacto moderado, o que genera una interrupción parcial, por ejemplo, corte de agua en el comedor; y por último, impacto severo, la cual involucra una paralización total, por ejemplo, como en nuestro caso de estudio, un fallo del sistema eléctrico que tenía un RPN de 270. El gráfico muestra la relación entre RPN y daño, esto es, a mayor RPN, mayor impacto operativo, por lo cual se prioriza intervenciones no solo por probabilidad, sino por consecuencias. Matriz ANFE. Esta resume riesgos clave y su tratamiento. Por ejemplo, el fallo en el sistema del agua, con una severidad de 9, ocurrencia de 7, detección de 5, nos da como resultado un RPN de 315, lo cual se traduce en paralización de la obra. Por ello, la acción a realizar es la revisión de diseño con un consultor. Los daños por lluvias, con una severidad de 8, ocurrencia de 6 y detección de 6, nos da un RPN de 288. Eso quiere decir que genera sobrecostos. La acción a tomar en cuenta es preparar una reserva de contingencia. Por último, el evento de un hallazgo arqueológico con una severidad de 10, ocurrencia de 3 y detección de 5 nos da un resultado de RPN de 150, el cual, aunque es improbable, debido a su gran severidad, exige un plan. Por lo tanto, podemos decir que el ANFE convierte problemas complejos en acciones claras. Identificación de modo de fallos críticos. Por otro lado, podemos observar cómo también los números demuestran el impacto. Como reserva de contingencia obtuvimos $500,000, un 4.7% del CAPEX inicial. Esto generaba un ahorro estimado de 9.8 millones, 48% del CAPEX, solo por optimizar procesos. ¿Cómo se realizó? Evitando sobrecostos por desviación sobre el valor ganado, EBM, reduciendo retrasos con cronogramas detallados y previniendo paradas con mantenimiento preventivo. Así es como la prevención se hace rentable. Así también, ganamos 172 días en el cronograma inicial, cuya clave fue mitigar riesgos antes de que retrasaran el proyecto. Planificación con estructura de desglose de trabajo, o WBS, nivel 4, evitó descoordinación. El mantenimiento preventivo en sistemas eléctricos impidió paradas. Reservas de contingencia absorbieron impactos por lluvias. El gráfico compara el plan original versus el optimizado. No solo cumplimos plazos, sino que los acortamos.
Cerramos esta parte con 3 lecciones. El ANFE es transformador, convierte riesgos en oportunidades de ahorro, 48% CAPEX y eficiencia de 172 días. La prevención es sistémica, articula equipos técnicos, financieros y operativos bajo un lenguaje común, el RPN. El monitoreo es vital. Sin revisión quincenal de la matriz FMA, el plan se vuelve obsoleto. En esta etapa final, queremos destacar que la aplicación de la metodología ANFE ha demostrado ser una herramienta estratégica en la gestión de riesgos durante la construcción del campamento terminal portuario multipropósito de Chancay. Gracias a su enfoque estructurado, se logró anticipar riesgos, priorizar acciones y documentar un método preventivo eficiente. Este enfoque permitió asignar valores cuantitativos a la severidad, ocurrencia y detección, lo que dio como resultado un índice RPN útil para tomar decisiones objetivas. La identificación y clasificación de 58 riesgos, con un análisis detallado, permitió enfocar los esfuerzos en los más críticos. La justificación de una reserva de contingencia de $500,000, aproximadamente el 4.7% del CAPEX, también permitió afrontar riesgos sin comprometer el presupuesto. Como conclusión general, podemos afirmar que el uso del ANFE permitió no solo una gestión proactiva del riesgo, sino también beneficios tangibles en costo, cronograma y eficiencia operativa. Esta herramienta integró los aspectos técnicos, administrativos y operacionales en una sola matriz de análisis, fortaleciendo la comunicación entre el equipo técnico y directivo. Además, su capacidad para asignar responsables, establecer plazos y monitorear continuamente los riesgos lo convierte en una herramienta fundamental que debería formar parte de cualquier proyecto de construcción de gran escala. Finalmente, estas referencias enriquecieron el marco metodológico y validaron el uso del ANFE como metodología adaptable, confiable y efectiva para contextos constructivos complejos. Muchas gracias.